Qué alegría saludarles, qué bueno que estén con nosotros en este día y estoy seguro que Dios va a bendecirte. Hoy estamos emocionados porque iniciamos una nueva serie. ¿Cuántos se emocionan por eso? Amén, amén. Y esta serie se llama ¿Cómo vivir en días difíciles? ¿Y qué si estamos viviendo días difíciles, verdad? En este tiempo, en este año, ¿verdad? Que ha sido totalmente atípico a lo que normalmente estamos acostumbrados a vivir. Y pues esta serie es basada en el día más difícil de Jesús. Sí, en ese momento cuando estuvo en la cruz. Y lo impresionante es que Jesús, aún en la cruz, no dejó de enseñar ni de darnos el ejemplo. Y durante estas próximas semanas, comenzando en este día, vamos a aprender ciertas lecciones que Jesús dio en la cruz y que nos ayudarán a vivir el día difícil o los días difíciles que tengamos que vivir. Yo siempre tengo un pensamiento, no te puedo asegurar que no vivirás días tristes o difíciles, pero estoy convencido que serán más los días alegres que vivirás. Amén. Pero estamos dispuestos a aprender de Jesús estas lecciones que nos quiere transmitir. ¿Qué te parece si por un momento ahí oras conmigo y le dices al Señor: Padre, gracias, te doy por este día, por este tiempo. Hoy dispongo mi corazón, mi mente, para que tú me hables y me enseñes a través de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, la Biblia nos dice a nosotros en Hebreos 12:2, nos dice así: fijemos la mirada en Jesús, en Él tenemos que poner nuestra mirada, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz. Escucha esto: soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Y Jesús tiene que ser nuestro ejemplo en quien nosotros tengamos que poner nuestros ojos. Y Él nos enseña que muchas veces vamos a tener que soportar momentos duros, momentos difíciles, pero después de ellos vendrá un gozo inexplicable. No sé qué puedas estar viviendo en este tiempo, pero estoy seguro que después de eso vendrá un gozo. ¿Alguien recibe esta palabra? Amén, amén, lo creemos. La paráfrasis, ¿verdad?, de este versículo, que es el mensaje, se llama esta paráfrasis de la Biblia, dice este versículo: mantenga sus ojos en Jesús, quien comenzó y terminó esta carrera en la que estamos. Estudie cómo lo hizo, porque nunca perdió de vista hacia dónde se dirigía. Es emocionante final y con Dios podía soportar cualquier cosa en el camino, cruz, vergüenza, lo que sea, y ahora está allí en el lugar de honor junto a Dios, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué maravilloso Jesús! Ese ejemplo que nos da a nosotros, y analicemos, y vamos a analizar, porque estamos poniendo la mirada en Él, ¿verdad? Una de las frases de varias que dijo en la cruz. Hoy vamos a analizar una, el siguiente miércoles vamos a analizar otra, pero hoy analizaremos esa famosa y poderosa frase que Jesús hizo estando en la cruz. O sea, estaba en la cruz, los que lo crucificaron, o los que los mandaron a crucificar, estaban abajo los religiosos, los soldados romanos. Él estaba ahí, imagínense, en ese momento, y abajo Él declara estas poderosas palabras que nos dice en Lucas 23:34, dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¡Wow! Entonces, la primera lección que Jesús nos enseña para que nosotros podamos vivir en días difíciles, de cómo vivir en días difíciles, es perdonar. Sí, es perdonar, es algo que nosotros debemos hacer, perdonar a aquellos que nos han ofendido, y esa es la primera lección: perdona a todos los que intentan o han intentado arruinar tu vida. Sí, eso es lo primero que debemos hacer, porque estamos claros que muchos días malos o días difíciles que hemos vivido, que estamos viviendo, han sido causados por personas, ¿verdad?
Y lo que el Señor nos manda para que podamos vivir en esos días es perdonar. Es lo primero que Él hizo estando en la cruz, ¿verdad? Muchos, dice la Biblia en Mateo 24:10, se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. O sea, vamos a enfrentar traiciones, rechazos, etcétera, porque la misma Biblia lo dice. Entonces, muchas veces la gente cree que cuando no perdona le está haciendo un mal a la persona que le hizo daño. Pero el no perdonar es como que tú te tomas un veneno y esperas que se muera la otra persona. No, obviamente el que se hace el daño es el que se toma el veneno. De igual forma, cuando nosotros no perdonamos, no estamos dañando a la persona que nos hizo la ofensa o que nos dañó, nos estamos dañando a nosotros mismos. Por eso es importante que perdonemos. Dice la Biblia en Proverbios 18:19, un amigo ofendido es más difícil de recuperar que una ciudad fortificada. Las disputas separan a los amigos como un portón cerrado con rejas. Wow. Y leía acerca de un rey, ¿verdad? Que pasó algo impresionante allá en Inglaterra, en Gran Bretaña, por esos países. Había un rey que se llamaba Rey Carlos I, ¿verdad? Él fue condenado a muerte porque 59 personas firmaron. Hubo una guerra civil en ese tiempo y 59 personas firmaron para que lo ejecutaran a él. Y 2 días después de que se firmara ese documento, él fue ejecutado, ¿verdad? Él lo mataron, pues, ¿verdad? Entonces, ahí, por un momento dejó de haber monarquía, pero 11 años después, la monarquía regresó, ¿verdad? A estas tierras y pusieron de rey al hijo de Carlos. Entonces, el rey se llamaba Rey Carlos II. Y lo interesante es que una de las primeras cosas que el rey Carlos II hizo fue tratar de buscar a esas 59 personas que habían ordenado, que habían firmado ese documento para que mataran a su papá. Él quería vengarse de esas 59 personas. En la investigación se da cuenta de que 15 personas habían muerto. Y lo interesante es que él manda, escuche, porque él iba a hacer un juicio con todas esas personas para condenarlas. Y lo interesante es que él estaba tan ceñido que mandó a que sacaran de las tumbas a esas 15 personas y pusieran sus cadáveres ahí en la corte. O sea, interesante, era como, ¿y usted qué tiene que decir? Ellos no iban a decir nada porque ya estaban muertos, me explico, pero es interesante cómo hay personas que aún arrastran falta de perdón, aún con personas que ya ni siquiera están, ¿verdad? Es interesante lo que puede causar el no perdonar, porque lo que hay que hacer es dejar la ofensa, ¿verdad? Es dejar atrás eso y perdonar. Eso, si no lo haces, va a terminar destruyendo tu vida. Y en la vida de Jesús vemos ciertas cosas que a veces vamos a vivir o que hemos vivido, que Jesús las vivió todas, por cierto, que nos van a dañar y que van a ser a veces un obstáculo para que nosotros podamos perdonar. Por ejemplo, la traición. Jesús fue traicionado por uno de sus discípulos, por una persona que él amaba. ¿Me explico? Jesús sufrió traición, ¿verdad? Y no hay nada más difícil que cuando es traicionado por personas que son cercanas a ti, por personas que te aman. Esas traiciones duelen muchísimo, ¿verdad? Y eso le pasó a Jesús. Tal vez a ti te han traicionado personas queridas, familiares. Pues quiero decirte que a Jesús también le pasó. Jesús también enfrentó una falsa acusación, ¿verdad? Las acusaciones falsas fueron lo que hicieron que él fuera condenado a la cruz, ¿verdad? Inventaron un montón de cosas, de mentiras, de historias, y quizás tú mismo has tenido que enfrentar y has sido acusado falsamente, ¿verdad? En algunos momentos. Entonces, hay personas que quizás han creado falsas historias. Jesús también fue rechazado aún por las personas que estaban más cercanas a él. Dice que a los suyos vino y no le recibieron, ¿verdad? Lo rechazaron, aún su pueblo lo rechazó, y no hay nada más feo
que ser rechazado, ¿verdad? Por personas cercanas a ti, por amigos, etcétera. Eso duele mucho y hoy es muy común el experimentar el rechazo en redes sociales. Por ejemplo, personas que postean algo y hay personas que se esconden detrás de un teclado para decir cualquier cantidad de cosas que ofenden, y mucha gente, su autoestima es dañada. Por ejemplo, pueden haber 15 comentarios buenos, pero uno malo, y la persona se va a enfocar en eso malo que le dijeron, ¿verdad? Y que le causó rechazo. Jesús también sufrió abuso físico, ¿verdad? Sufrió abuso físico y emocional. O sea, Jesús fue maltratado de tal forma que él dice en la Biblia que no había parecer en él. Lo escupieron, lo golpearon, me explico, lo ofendieron. Ese fue el abuso que Jesús experimentó en ese tiempo. Experimentó humillación, ¿verdad? Dice la Biblia en Hebreos 12, 17 y 18, por eso tuvo que entrar en todos los detalles de la vida humana. Entonces, cuando se presentara ante Dios como sumo sacerdote para hacerse los pecados de la gente, ya lo habría experimentado todo él mismo, todo el dolor, todas las pruebas, y podría ayudar donde se necesitara ayuda. Entonces, si hay alguien que nos puede ayudar a perdonar, es Jesús, ¿verdad? Él sufrió todas esas cosas, quizás ha sufrido humillación. Yo me acuerdo una vez sufrí la humillación muy fuerte por parte de un entrenador de fútbol, ¿verdad? En medio de un partido, yo salí totalmente frustrado porque fue mucha la humillación, pero Dios me ayudó a perdonar a esa persona. No sé qué has vivido, pero de algo puedes estar seguro, y es que Jesús nos entiende. Sí, Jesús nos puede ayudar a salir de eso, a dejar atrás eso, ¿verdad? Porque Él dijo esas palabras: Padre, perdónalos. Primera de Pedro 4:1 dice: por lo tanto, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, ustedes prepárense, adoptando la misma actitud que tuvo Él, y estén listos para sufrir también. O sea, tenemos que tener la misma actitud de Jesús. Él perdonó. Nosotros tenemos que seguir su actitud también. Y es que el problema es que hay muchos conceptos equivocados acerca de lo que es el perdón. Porque le quiero decir que no es perdonar o que no es el perdón. El perdón no es minimizar la ofensa, ¿verdad? No es que signifique, no, eso no fue nada. No, sí, te dolió, fue algo duro, fue algo difícil, ¿verdad? No es minimizar. Tampoco el no perdonar no significa reconciliar, ¿verdad? Porque la reconciliación, tienes que saber que es un partido de dos jugadores, ¿verdad? En donde las dos personas van a tener que poner de su parte. No necesariamente con las personas que perdones vas a reconciliarte, ¿verdad? Porque el perdonar es un partido de un solo juego, ¿verdad? Probablemente la persona a la que perdonas quizás nunca cambie, quizás siempre siga siendo el mismo, pero tu llamado y tu deber para que puedas ser libre y puedas ser sano en tu corazón es que perdones. Perdonar no es acerca de que sea justo o no, porque si nos ponemos a ver lo que era la justicia, si Dios nos hubiera tratado con justicia a nosotros, en realidad ninguno tendría esperanza. Porque por nuestros pecados fue que Jesús vino a morir en la cruz. Ninguno de nosotros lo merecía. Entonces no es que no sea justo, ¿verdad? El que tengas que perdonar. No, es que es necesario para tu vida. También hay algunos que dicen, no, es que es imposible. No es imposible hacerlo. No es imposible el perdonar. Porque uno de los versículos que más los creyentes se saben es Filipenses 4:13, que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Alguien diga: todo lo puedo. Y en ese todo lo puedo entra el perdonar. Entonces es reconocer quién me puede a mí dar la fuerza para perdonar, y ese es Jesús. En nuestras fuerzas es imposible, ¿verdad?, que nosotros queramos perdonar a alguien. De hecho, usted nunca se va a levantar con las ganas de perdonar. El perdonar es una decisión, ¿verdad? Y solamente Jesús puede darnos a nosotros la fuerza, la fortaleza
para poder hacerlo. Y hoy hoy es ese día. Él es el que puede darnos a nosotros la fuerza. Yo me acuerdo, yo en mi vida tuve una de las personas en las que tuve que perdonar, ha sido mi papá, ¿verdad? A causa de las infidelidades que hizo hacia mi mamá hace años atrás, pero eso me había dañado y había llegado a ver hasta odio en mi corazón. Y en mis fuerzas yo no quería y no tenía la intención de perdonar a mi papá. Pero cuando vine a Cristo, Él comenzó a transformarme la vida, comenzó a cambiarme y comenzó a ayudarme de tal forma que pude perdonar a mi papá. Y hoy te puedo decir que no hay nada en mi corazón hacia Él. Le amo y para mí, a pesar de todos los errores que haya cometido en el pasado, es el mejor padre del mundo. Y si Jesús me ayudó a mí, también puede ayudarte a ti a hacerlo. Entonces, ¿qué es perdonar? ¿Verdad? ¿Cómo podemos nosotros perdonar a alguien? La Biblia nos da algunos ejemplos, ¿verdad? Que podamos hacer. Y lo primero es orar por ellos. Híjole, pero orar correctamente, porque algunos oran y dicen, Señor, o te lo llevas o te lo mando. No, eso no es de esa la forma como tenemos que orar por las personas que a nosotros nos han dañado, sino orar correctamente. Señor, yo oro para que tú te encargues de su vida, transformes su vida, Señor, lo hagas una nueva persona. Es interesante porque es muy difícil odiar a alguien por el cual estás orando. Y es porque la Biblia dice en Mateo 5, 43, 44, han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. Entonces, comienza a orar. Y sabes que tal vez esa persona por la que estás orando no sea transformada, pero el que va a ser transformado al orar vas a ser tú mismo. Tu corazón mismo va a ser transformado. Entonces, orar por ellos. Lo segundo que debemos hacer es bendecirlos. Sí. Y la palabra bendecir significa hablar bien. Y qué difícil, ¿verdad? Hablar bien, honestamente, de alguien que te dañó, de alguien que te ha tratado de arruinar la vida. Pero el bendecir no es decir nada malo en público ni en privado. Eso es bendecir, ¿verdad? Y tampoco es que vamos a ser hipócritas y usted va a andar diciendo un montón de cosas que no son ciertas, pero el bendecir es, no voy a hablar mal y bendigo a esa persona, ¿verdad? Lo bendigo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Dice, mi pastor Wall siempre cuenta un chiste de alguien que no le gustaba hablar mal de la gente, ¿verdad? Y le decía, ¿y usted qué piensa de fulanito tal, verdad? Y tal vez tenía una mala reputación. Y él siempre decía algo positivo de la gente. Y un día quisieron, como dicen, hacerle una trampa. Y le dijeron que qué pensaba del diablo. Y ella dijo, aquí sí, él va a hablar mal del diablo. Y sabes, cuando le dijeron, ¿y tú qué piensas del diablo? Le dice, qué perseverante que es. ¿Verdad? Ni el diablo habló mal, ¿verdad? Entonces, nuestro llamado es el bendecir, no andar hablando mal, ¿verdad? De las personas. Y aunque tengas motivos para hacerlo, no hables mal, bendice. Dice la Biblia en Lucas 6, 27 al 28, a los que están dispuestos a escuchar les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a los que los maldicen, oren por ellos, oren por aquellos, que nos lastiman. Yo me acuerdo una vez, una persona muy cercana, familiar a mi vida, nos estafó a mi esposa y a mí, ¿verdad? Y en lugar de reconocer su error, lo que hizo fue comenzar a ofenderme. Y me acuerdo que un día hasta iba con el pastor Jess allá en Costa Rica y comenzó a mandarme mensajes en donde me estaba ofendiendo, maldiciendo. Y yo recuerdo que le dije, mira, me está maldiciendo por teléfono, le dije al pastor Jess, pero yo, ¿sabes qué le decía? Te bendigo, te perdono. O sea, Dios tiene lo mejor para tu vida.
O sea, ante la maldición, respondí con bendición en ese momento. Y es precisamente a lo que nos llama a nosotros la palabra de Dios. Dice Romanos 12, 14, bendigan a quienes los persiguen. No los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. O sea, cuando llegas a eso es porque en realidad estás perdonando. Y es lo que la Biblia nos está llamando a nosotros a hacer. Y lo último que nos lleva el perdón es hacer el bien. Sí, la Biblia dice en Romanos 12, 17 al 21, dice, nunca devuelvan a nadie mal por mal, que es lo común. Hoy la gente paga mal por mal, diente por diente, ojo por ojo, ¿verdad? Me hizo esto, yo le hago aquello. No, Jesús, la Biblia nos está enseñando esto en esta carta que escribe Pablo. Dice, compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se cargue la justa ira de Dios. Pues dicen las Escrituras, yo tomaré venganza, yo le pagaré como se lo merecen, dice el Señor. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer esto, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. No dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Yo siempre me acuerdo de un homeless, de una persona en la calle que un día que estaba ahí afuera en la iglesia, le pedí que se moviera, se puso violento, me agarró los lentes, me los tiró al suelo y yo le dije, ¿sabes qué? Te perdono por lo que acabas de hacer. Y en el momento que yo le dije, le perdono, ¿verdad? Y la rabia que él tenía más bien le dio como pena porque se dio cuenta que estaba actuando mal y agarró sus cosas y se fue todo apenado, todo tranquilo. Y es que eso es lo que causa cuando tú le haces el bien a la gente, ¿verdad? El ejemplo que más puede ilustrar este mensaje es del abuelito de la pastora, ¿verdad? Él ya en paz descanse, estaba con el Señor, gracias a Dios, vivió muchísimos años, más de 90, no me acuerdo ahorita la edad que vivió, pero es un ejemplo de lo que es el perdón, de los más claros que yo he visto. Él cuando estaba joven, su papá los abandonó, ¿verdad? Sufrió el abandono de su papá y tiempo después su mamá se casó con una persona y esa persona le dijo que no quería que él se fuera con ellos. Entonces la mamá también lo abandonó, lo mandó a vivir con su abuelita. Le quitaron, no le dieron ninguna parte de la herencia, pero lo interesante es que cuando sus dos papás, primero uno enfermó, ¿sabes quién lo cuidó hasta que muriera? Él, ¿verdad? Él cuidó a su mamá, luego cuidó a su papá, no sé si fue al revés, pero cuidó a los dos en tiempos diferentes hasta que murieran. O sea, aun cuando ellos le dieron la espalda, aun cuando ellos lo abandonaron, no le dieron herencia, él, ¿sabes qué? Los cuidó hasta que murieran. Wow, eso es un ejemplo de perdón increíble, ¿verdad? También escuchaba el de una oradora que es muy reconocida, que es Joyce Meyer. Ella durante mucho tiempo sufrió el abuso, ¿verdad?, sexual por parte de su papá. Más de 200 veces fue violada por su papá, abusada por él. Y sabes, ella tomó la decisión de perdonarlo, ¿verdad? Conoció a Jesús, perdonó a su papá. Y lo interesante, ¿sabes qué? Es que Dios le dirigió a que lo bendiciera económicamente. Tiempo después hasta Dios le dijo que construyera una casa a la par de donde ellos vivían, donde su familia vivía. Lo cuidó hasta el final. Y lo interesante es que en los últimos días, en los últimos momentos de su vida, el papá, ¿sabes qué hizo? El papá le pidió perdón a ella y aceptó a Jesús como su Señor y su Salvador. ¡Wow! Eso es impresionante. Y hoy es un momento, hoy es una oportunidad que tú y yo estamos teniendo de perdonar. Porque, ¿sabes? Dice la Biblia en Mateo 10:8, dice, lo que ustedes recibieron de gratis, denlo gratis, denlo gratuitamente. O sea, el perdonado perdona. Nosotros hemos recibido un perdón indescriptible, ¿verdad? Y es lo que tú y yo
debemos hacer también. Tenemos que tomar hoy la decisión de perdonar a todos aquellos que nos han ofendido a nosotros. Es lo que tenemos que hacer. El perdonado perdona. Y sabes, lo primero que debes recibir es el perdón de Dios para que puedas hacerlo. Y si me estás escuchando y necesitas arrepentirte de tus pecados, necesitas confesar a Jesús como el Señor de tu vida, yo te pido que ahí donde estás, y te animo más bien a que ahí donde estás, hoy le entregues tu vida a Cristo. La Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Así que ahí donde estás, haz esta oración conmigo y dile: Padre Celestial, en este día reconozco mis pecados, reconozco que he hecho lo malo y hoy me arrepiento y te pido perdón. Hoy confieso que Jesús es el Señor de mi vida y recibo el regalo de la vida eterna. Ahí donde estás, si tú hiciste esta oración, levanta tu mano. Ahí donde estás, yo por la fe veo muchas personas. Wow, te felicito si hoy has hecho esta oración. Y sabes, al recibir el perdón sabes, si yo pusiera en dólares la cantidad que Dios ha perdonado es inmensa. O sea, soy alguien que ha sido muy perdonado. Y hoy Él nos llama a nosotros a hacer lo mismo. Es el momento de que tomes la decisión de soltar, de perdonar a esas personas que te dañaron. Y yo quiero invitarte, animarte a que hagas conmigo esta oración. Y ahí donde estás, ya yo sé que en medio del mensaje han venido a memoria esas personas a las que debes perdonar. Y sabes, en este momento haz esta oración conmigo y dile: Padre Celestial, hoy yo tomo la decisión de perdonar. Y comienza a decir el nombre de esas personas. Dile: yo perdono a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mis padres, a mi ex esposo, a mi ex esposa, a esa exnovia, etcétera, a ese jefe, no sé, a la persona que hoy tengas que perdonar, que te traicionó, que quizás te humilló, que quizás abusó de ti, que quizás te rechazó, que quizás te acusó falsamente. Ahí donde está, dile: Señor, yo la perdono, lo bendigo y la bendigo, me desato y lo desato y la dejo libre en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias te damos por este tiempo en el nombre de Jesús. Si tú hiciste esa oración ahí donde estás, el Espíritu Santo comienza a sanar tu corazón, comienza a sanar tu vida en el nombre de Jesús. Hoy Él sana toda herida y te hace libre de todo resentimiento, de todo odio, de toda amargura, de todo deseo de venganza en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Damos gracias a Dios por esta primera lección que el Señor nos enseñó en la cruz. Preparémonos porque la próxima semana recibiremos la segunda. Que Dios te bendiga más y más cada día.